Muy buenas tardes con todos, señores estudiantes. Vamos a iniciar el tema del día de hoy con la presentación o el tema de los textos literarios, ¿sí? El día de hoy vamos a ver los textos literarios. Vamos a ver que tenemos tres tipos de textos literarios, ¿sí? Como son los textos narrativos, líricos y dramáticos. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo cada uno de estos tipos de texto para poder revisarlo, ¿sí? Sí, entonces, como les digo, el día de hoy vamos a estar viendo y revisando este tema que es bastante interesante y muy sencillo, ¿sí? Vamos a dar introducción a los tipos de textos, ¿sí? Se dice que los tipos de textos son una forma fundamental, ¿verdad?, de comunicación escrita que nos permiten a nosotros expresar ideas, pensamientos, sentimientos de manera efectiva, ¿sí? En este caso, vamos a ver los tipos de textos literarios, ¿sí? Pero dando una retroalimentación de la clase del día de ayer, si ustedes recuerdan, el día de ayer ya vimos un poquito acerca de los tipos de textos, ¿sí? Entonces decíamos que son una forma importante o son una forma fundamental de comunicación escrita que nos permiten expresar ideas, pensamientos y sentimientos de manera efectiva. ¿Sí? Existen tipos de textos diversos, ¿verdad? Cada uno tiene su propio propósito, ¿verdad? Cada uno tiene su estructura ya definida, ya establecida. Cada uno tiene, en definitiva, sus propias características. ¿Sí? En este sentido, en este sentido, es importante conocer y entender los diferentes tipos de textos para poder comunicarnos de manera efectiva en diversas situaciones. ¿Sí? Nosotros el día de ayer veíamos un poquito acerca de los textos narrativos, ¿verdad? Descriptivos, expositivos. Veíamos también el tema de los textos argumentativos, instructivos, ¿verdad? Y cada uno de ellos decíamos que tiene su propia estructura. Sí, tiene su propia, sus propias características, sus propios propósitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos de los textos narrativos? Solo para hacer una retroalimentación. De los textos narrativos, vamos a ponerlos por aquí, ¿sí? Tenemos los textos narrativos, ¿sí? Los textos narrativos decíamos que describen eventos, ¿verdad? Describen eventos, describen historias, ¿verdad? O experiencias. ¿Sí? Por ejemplo, cuentos, novelas o biografías. ¿Sí? Entonces, estos tipos de texto describen un evento, describen una situación o describen una historia. ¿Sí? En este tipo de textos nosotros podemos clasificar a los cuentos, a las novelas o a las biografías.
¿sí? Estos ejemplos que los vemos acá, ¿sí? Los cuentos, las novelas o las biografías, las podemos clasificar en los tipos de textos literarios, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Pero también pertenecen al tipo de texto narrativo, ¿sí? Para que no se nos olvide. Entonces, ese era el primer texto que revisábamos ayer, el texto narrativo, ¿sí? También veíamos el texto descriptivo, ¿sí? Texto descriptivo. El texto descriptivo, en cambio, como su palabra o su término lo dice, describe objetos, ¿verdad? Describe lugares, ¿sí? Describe lugares, describe personas o describe también situaciones, ¿sí? Entonces, el texto descriptivo es el que nos describe a nosotros algún objeto, algún lugar, personas, situaciones, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué ejemplo veíamos ayer? Si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, chicos, Justin o Damaris, algún ejemplo que vimos ayer sobre el texto descriptivo, tal vez se recuerdan. Sí, Miss. No, no le escuché, Justin. Sí, Miss. ¿Sí? Ya. ¿Qué ejemplo veíamos el día de ayer? ¿Qué ejemplo veíamos? Si ustedes recuerdan, el día de ayer veíamos el ejemplo de un perrito, ¿sí? Decíamos que el perrito era blanco, era pequeño, era bonito, ¿sí? Entonces ahí lo que hacíamos era describir un animal. ¿Sí? Recordemos que con el texto descriptivo nosotros podemos describir cualquier situación, cualquier objeto, cualquier lugar, ¿sí? A ver, aquí he puesto objetivos, es objetos, describe objetos, ¿sí? Describe objetos, lugares, personas, situaciones, cosas, animales, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ese es el texto descriptivo. Nosotros podemos también, por ejemplo, sí, podemos describir un paisaje, ¿sí? Podemos describir a una persona, ¿verdad? Podemos describir a una persona. Cuando lamentablemente se pierde alguien, se desaparece alguien y sale en algún afiche que se ha perdido una persona, nosotros ponemos las características de esta persona. ¿Sí? Y le ponemos que la última vez fue vista con un pantalón jean, estaba con una casaca café, estaba con zapatos deportivos, también tenía una gorra roja, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos describiendo a esa persona o a esa situación, ¿sí? También teníamos el texto expositivo, ¿sí? Expositivo, ¿sí? El texto expositivo nos decía que presenta información de manera clara, se podría decir. Presenta información de manera clara y objetiva, ¿sí? Un ejemplo de un texto expositivo son todos los trabajos académicos que podamos realizar. ¿Sí? Si nosotros realizamos un trabajo de lengua y literatura, por ejemplo, es un texto expositivo. Si realizamos un trabajo de un artículo de opinión, es un texto expositivo. ¿Sí? Todo esto
puede considerarse un texto expositivo. Si nosotros leemos un artículo de divulgación científica, es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque en este tipo de textos o en este tipo de trabajos, nosotros presentamos información de manera clara y objetiva. ¿Sí? Tenemos también el texto instructivo. ¿Sí? Revisamos un poquito acerca del texto instructivo. Decíamos que el texto instructivo proporciona instrucciones o directrices, también se podría decir, para nosotros poder realizar una tarea o actividad. ¿Sí? Entonces, el texto instructivo básicamente nos proporciona instrucciones o también llamadas directrices. ¿Sí? Un ejemplo de texto instructivo podría ser una receta de cocina. ¿Sí? Una receta de cocina, básicamente un manual de instrucciones. ¿Sí? Cuando nosotros nos compramos un artefacto, por ejemplo, nos compramos un artefacto, nos compramos, qué sé yo, una freidora de aire, ¿sí? Nos compramos esta freidora de aire y sabemos que nos viene un manual de instrucciones y nos dice, bueno, primero desate el cable, conéctelo o no lo conecte, qué sé yo, ¿sí? O primero lave tal parte antes de usar, ¿sí? Entonces nos proporciona una serie de instrucciones em, para nosotros poder facilitarnos el uso de ese artefacto o de lo que estemos hablando. ¿Sí? Por último, teníamos perdón, argumentativo. ¿Sí? El texto narrativo ya lo tenemos. Tenemos acá entonces el texto argumentativo. ¿Sí? El texto argumentativo, en cambio, presenta argumentos y razones. ¿Sí? Argumentos y razones para defender nuestro punto de vista. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo claro de de un texto argumentativo? Podría ser un ensayo, ¿verdad? Un ensayo, un editorial, ¿sí? Un editorial, ¿sí? En donde nosotros presentamos nuestra opinión personal y también presentamos argumentos para defender nuestra opinión personal, ¿sí? Entonces, esos fueron los tipos de textos que nosotros revisamos el día de ayer, ¿verdad? Revisamos el día de ayer y creo que nos quedó muy, muy claro. ¿Sí? Vamos entonces, ahora sí, una vez hecha esta retroalimentación, vamos a continuar con los tipos de textos literarios. ¿Sí? Los tipos de texto literarios pueden ser tres, ¿sí? Acá los tenemos. Pueden ser líricos, ¿sí? Pueden ser narrativos o pueden ser también dramáticos, ¿sí? Pueden ser estos tres tipos de textos. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tipos de textos, tanto el narrativo como el lírico y también el dramático, poseen ciertas características. ¿Sí? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Sí? A ver, vamos a pasar a la siguiente. Así, como les digo, existen tres tipos de textos literarios que son el narrativo, el dramático y el lírico.
Vamos con los tipos de textos narrativos, ¿sí? Vamos con esta lectura, chicos. Si alguien quiere leer, por favor. Diomedes. Siga, Justin, muchas gracias. Texto narrativo. Se escriben en prosa, tienen un narrador que relata los acontecimientos, crean un mundo narrado configurado por los personajes, acontecimientos y espacios. Dentro de este estilo se encuentran fábulas, leyendas, cuentos, novelas, etcétera. Ya, muchas gracias, Justin. Entonces, la primera característica de los textos narrativos es que se escriben en prosa, ¿sí? Se escriben en prosa. Vamos a recordar qué es escribir en prosa. Escribir en prosa significa escribir de forma natural, ¿sí? Sin rimas, sin métricas, etcétera, ¿sí? Escribir en prosa significa escribir de manera natural, ¿sí? ¿Qué significa escribir de forma natural o de manera natural? Significa que no vamos a tener rimas, ni métricas, ni nada de eso, ¿sí? Lo vamos a escribir tal cual como nosotros escribimos normalmente. ¿Sí? Eso en cuanto a la primera característica. La segunda característica nos dice que tienen un narrador que relata los acontecimientos. ¿Sí? El narrador justamente es la persona que relata. ¿Sí? Podemos decir también es la persona que cuenta. ¿Sí? Podemos utilizar este término también. Sí, el narrador es la persona que cuenta los hechos, que cuenta los acontecimientos. ¿Sí? Tercera característica, crean un mundo narrado configurado por los personajes, acontecimientos y espacio. ¿Sí? Entonces, en cada texto literario que nosotros veamos o en cada historia o tipo de texto narrativo literario que nosotros tengamos la oportunidad de leer, vamos a ver que en cada uno de ellos van a haber personajes, van a haber acontecimientos y va a haber un espacio o también llamado escenario, ¿sí? Que nos da el contexto de cómo se desarrolla una historia, ¿sí? Esa sería la tercera característica, ¿sí? Vamos con la cuarta característica y nos dice que dentro de este estilo se encuentran las fábulas, las leyendas, los cuentos, las novelas, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de estos estilos, ¿verdad? O de estos textos narrativos que podemos ver más adelante, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con este tipo de características que nos brindan los textos narrativos, ¿sí? Entonces vamos a tener clara esta parte, ¿sí? Vamos a tener clara esta parte de nosotros poder escribir en prosa, ¿verdad? De poder escribir en prosa los textos narrativos. ¿Sí? Escribimos en prosa. Escribir en prosa significa escribir de forma natural, sin rimas, sin métricas, etcétera. ¿Sí? Todo texto narrativo va a tener un narrador. Sí, el narrador va a ser la persona
que nos cuenta cómo sucede la historia. ¿Sí? Y en todo texto narrativo vamos a encontrarnos con personajes, con hechos o acontecimientos y con un espacio o un escenario en donde se desarrolla la historia. ¿Sí? Eso sería entonces por parte de los textos narrativos. Vamos a pasar con el siguiente. ¿Sí? Vamos con los tres tipos de texto que veíamos, las fábulas, las leyendas y los cuentos. ¿Sí? Aquí tenemos un concepto, ¿sí? De cada uno de ellos que posteriormente vamos a ir ampliando la información. Pero por ahora vamos a decir que tenemos tres tipos de textos narrativos. ¿Sí? Tenemos primero la fábula, ¿verdad? Tenemos la fábula. Tenemos también la leyenda, las leyendas. Ay, no se quiere escribir el 2. ¿Sí? Tenemos las leyendas y finalmente tenemos los cuentos. Sí, entonces tenemos tres tipos de textos narrativos. Vamos a ver qué nos dice la fábula. La fábula nos dice que es un texto cuyo relato es ficticio. ¿Sí? Es ficticio y que deja una enseñanza o moraleja como enseñanza. ¿Sí? Entonces, la fábula tiene un relato ficticio. ¿Sí? La fábula tiene un relato ficticio, pero que siempre nos va a dejar una moraleja o una enseñanza. ¿Sí? Eso podemos decir de la fábula. Por otra parte, la leyenda nos dice que es un relato de origen oral y de autor desconocido que narra sucesos extraordinarios o misteriosos que se originan en hechos reales. ¿Sí? Es un relato de origen oral, ¿sí? Y de un autor desconocido, ¿sí? Vamos a ir marcando las palabras claras. ¿Sí? Es un autor totalmente desconocido que narra sucesos o hechos extraordinarios o misteriosos, ¿sí? O misteriosos que se originan en hechos reales, ¿sí? Es decir, las leyendas son basadas en hechos reales, ¿sí? Para tener en cuenta. Las leyendas son basadas en hechos reales. ¿Sí? Las leyendas se basan en hechos reales. Sí, eso por parte de las leyendas. ¿Sí? Vamos con los cuentos. En los cuentos, en cambio, nos dice que es una narración breve, escrita también en prosa. ¿Sí? Acá tenemos nuevamente el término escrito en prosa. ¿Sí? ¿Qué es escribir en prosa, chicos? ¿Qué entendieron sobre escribir en prosa? ¿Se acuerdan, chicos, qué es escribir en prosa? ¿No? Es expresar sentimientos. Ya, muy bien. Escribir en prosa, aparte de nosotros poder transmitir nuestros sentimientos, como nos dice Justin, escribir en prosa significa escribir de forma natural. ¿Sí? ¿Qué les decía? Cuando escribimos en prosa no nos preocupamos de las métricas, de las rimas, de las estructuras, de las definiciones, qué sé yo, ¿sí? De las directrices narrativas, de las directrices lógicas.
De nada de eso. Escribir en prosa significa escribir de forma natural, tal como nosotros escribimos. ¿Sí? Eso es escribir en prosa. ¿Sí? Entonces, nos dice que los cuentos son narraciones breves que son escritas en prosa y cuyo propósito es contar una historia para entretener, ejemplificar o enseñar. ¿Sí? Entonces, este básicamente es el objetivo de el cuento. ¿Sí? El objetivo del cuento es entretener o ejemplificar. ¿Sí? Entonces, vamos recapitulando. La fábula es algo ficticio, ¿sí? Dos cosas importantes de la fábula. La fábula es algo ficticio, ¿sí? Y la fábula nos deja siempre una enseñanza o una moraleja, ¿sí? Siempre, siempre, siempre nos va a dejar una enseñanza o una moraleja como enseñanza, ¿sí? Eso por parte de la fábula. Si vamos al segundo punto, que es el tipo de texto narrativo que corresponde a la leyenda, podemos decir que primero no tiene un autor conocido, ¿sí? Y segundo, narra historias misteriosas basadas en hechos reales, ¿sí? Dos cosas importantes entonces de las leyendas también. Primero, primero tienen un autor desconocido y segundo, narran historias misteriosas basadas en hechos reales. ¿Sí? Esos dos puntos importantes. Vamos al tercer punto y es la parte de los cuentos. ¿Sí? ¿Qué decimos de los cuentos? Primero, es una narración breve escrita en prosa. Escribir en prosa significa escribir de manera natural, de manera tranquila, relajada. ¿Sí? Y también tienen el objetivo de entretener, de enseñar o de ejemplificar. ¿Sí? Entonces, dos cosas importantes o dos características importantes de cada uno de los textos. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? No está entendido. Semes. Ya. Vamos entonces con algunas características de los textos líricos, ¿sí? Alguien que me ayude con esta lectura, por favor. Textos que se escriben en verso o proseta poética expresan sentimientos y emociones del autor, tienen un el hablante lírico que relata el texto. Ya, muchas gracias, Damaris, por la lectura. Entonces, aquí tenemos las características de los textos líricos, ¿verdad? En primer lugar, nos dice que son textos que se escriben en verso, ¿sí? Pueden ser en verso o pueden ser en prosa poética, ¿sí? ¿A qué nos referimos con prosa poética? Vamos a ver. La prosa poética, vamos a escribirlo acá, es un tipo de texto. A ver, vamos a escribir con este color, ¿sí? La prosa poética es un tipo de texto escrito primero en prosa, ¿sí? Pero que utiliza un lenguaje y recursos estilísticos, ¿sí? Similares a los de la poesía, ¿sí? ¿Cuáles son estos recursos? Las figuras retóricas, las figuras retóricas, ¿sí? Las imágenes, un ritmo musical, ¿sí? Entonces,
La prosa poética se refiere a que nosotros, si bien escribimos en prosa, pero nosotros utilizamos recursos estilísticos, ¿verdad? Similares a los de la poesía, como son las figuras retóricas, las imágenes, el ritmo musical, etcétera. ¿Sí? Entonces, se diferencia del poema tradicional en que este no está estructurado en versos, ¿sí? En versos y estrofas, sino que está estructurado en párrafos y oraciones. ¿Sí? Entonces, se dice que la prosa poética puede ser considerada también como una forma de poesía en prosa, ¿sí? Donde la intención del autor es expresar emociones, sentimientos y pensamientos a través de un lenguaje rico y evocador, ¿sí? Aunque sin las restricciones de la métrica y la rima. ¿Sí? Entonces, la prosa poética no está sujeta a las reglas de la métrica y la rima, ¿sí? Que son características de la poesía tradicional. ¿Sí? Entonces, más bien utilizamos figuras retóricas, utilizamos imágenes y utilizamos algunos otros recursos para nosotros poder crear un efecto estético y evocarse emociones. ¿Sí? Como les digo, esta prosa poética no se organiza en versos, ¿sí? Sino que se organiza en párrafos, ¿sí? En párrafos, ¿sí? Entonces, la prosa poética no tiene una métrica, ¿sí? En cambio, la prosa poética tiene un ritmo, ¿sí? Y una cadencia que le dan un tipo de musicalidad, se podría decir, y un efecto estético similar al de la poesía, ¿sí? Pero no termina siendo poesía, sino es simplemente prosa poética, ¿sí? Es decir, un texto escrito en prosa. No deja de ser un texto escrito en prosa, ¿sí? Entonces, eso es la prosa poética. La prosa poética es utilizar figuras retóricas, imágenes, ritmos musicales, etcétera, pero que aún así no está escrito en versos. No tiene rimas ni nada por el estilo. ¿Sí? Vamos con el segundo punto, que es que expresan sentimientos y emociones del autor. ¿Sí? Cuando hablamos de sentimientos y emociones, estamos hablando de que es un texto subjetivo. ¿Sí? Esto es lo subjetivo. ¿Sí? Lo subjetivo nos dice que nosotros podemos en lo subjetivo expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Sí? ¿Qué más nos dice por acá? En el número 3 nos dice que tiene un hablante lírico que relata el texto, ¿sí? Acá nos menciona de un hablante lírico, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de un hablante lírico. ¿Qué es un hablante lírico? Pues un hablante lírico se podría decir, la voz ficticia, ¿sí? La voz ficticia a través, a través de la cual el autor de una obra lírica expresa sus sentimientos, a ver, expresa sus sentimientos y emociones. ¿Sí? Entonces, el hablante lírico es una voz ficticia a través de la cual el autor va a expresar sus sentimientos y emociones. Sí, entonces es básicamente un personaje creado, ¿verdad? Para él poder expresar el contenido emocional del poema. ¿Sí? No se debe confundir el hablante lírico con el autor, ¿sí? El hablante lírico es un personaje creado por el autor para expresar sentimientos en el poema, ¿sí? Pero no es el autor, ¿sí? Si yo voy a hacer un poema, yo tengo que crear un personaje lírico para que este personaje lírico pueda expresar mis sentimientos y mis emociones, pero el personaje lírico no soy yo, ¿sí?
El hablante lírico también se dirige a un destinatario ficticio, ¿sí? No al lector real, ¿sí? Eso también es importante mencionarlo, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. El hablante lírico puede ser un enamorado, ¿sí? Puede ser una niña, puede ser un animal, según lo que el autor decida. ¿Sí? Entonces, eso por parte del emisor ficticio de un poema o hablante lírico, ¿ya? Entonces, eso sería por parte del texto lírico. Vamos con el poema y la oda, ¿sí? El poema, en cambio, es un texto que se escribe en versos en donde se expresan sentimientos y emociones, ¿sí? Y la oda es una composición lírica en versos y de tema noble y elevado. ¿Sí? Vamos con la primera. ¿Sí? Estamos hablando de un poema. ¿Sí? Un poema es un texto que sí se escribe en versos en donde se expresan sentimientos y emociones. ¿Sí? Dos cosas importantes. Como nos dice que es un texto que se escribe en versos, entonces este ya no es un tipo de texto lírico, no es un tipo de texto lírico que se escriba en prosa. ¿Sí? Esto ya no está escrito en prosa. ¿Por qué? Porque ya tiene versos, ¿sí? Ya tiene versos. Entonces, si ya tiene versos, entonces ya no está escrito en prosa, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Está, en los versos se expresan sentimientos y emociones, ¿sí? En los versos se expresan sentimientos y emociones. Cuando hablamos de expresar sentimientos y emociones, estamos hablando de lo subjetivo, ¿sí? Estamos hablando de lo subjetivo, ¿sí? Mientras que si las cosas se expresaran de forma real, tal como son en el mundo real, fuera objetivo, pero el poema es subjetivo, ¿sí? Y por último tenemos la oda, que es la composición lírica en versos y de tema noble y elevado, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de textos, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no, ya para terminar ahí. No me es. Ya, chicos, vamos a quedar hasta ahí. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana si tenemos otra horita. Y que pasen muy bien, chicos. Tomes.